Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por asistir a esta sesión virtual de la presentación del libro Viajes al País del Silencio, bellamente editado por la editorial Gris Tormenta. Gracias a Daniel Goldin y a Elisa Díaz por acompañarnos, a todos ustedes. Bueno, voy a comenzar esta charla platicando un poco cómo fue que surgió este libro. Yo creo que hace un par de años eh, traía yo la inquietud de eh, escribir en torno a las pocas experiencias de silencio que había tenido en ese entonces, en ese momento. Eh, y pues como que más bien esos pequeños textos me fueron llevando a una gran cantidad de lecturas. Lecturas que compartí en su momento principalmente con Jacobo Zanella, editor de Gris Tormenta, y con Mauricio Sánchez. Eh, bueno, de estas lecturas, pues más bien fueron saliendo como que una serie de subrayados, de donde fui más bien como que identificando que había muchas aproximaciones eh, al tema, ¿no? Había, pues, y tradiciones como muy claras, y que en general los libros que existían al respecto venían muy marcados desde esas tradiciones. Pasado el tiempo, a finales del año pasado, Jacobo y Mauricio me hacen la invitación, a raíz de estas conversaciones que tuvimos, de editar el libro. Entonces, para mí este libro fue la oportunidad de poner a charlar, eh, a conversar algunas de estas lecturas que había hecho, algunos de esos autores, pues con la esperanza primero de que accedieran a participar, que pues fue muy bueno porque la mayoría dijo que sí. Y también otros autores, como el caso de Elisa, por ejemplo, que fue una cosa así de maravillosa, que yo leí un poema al azar un día, sin saber nada, y ya casi terminando el proceso del libro nos contactamos y terminó entrando, ¿no? Entonces, bueno, el libro está estructurado en tres partes. Está dividido en mundo, naturaleza y espíritu, ¿no? Y se buscaba aunque no son obviamente categorías absolutas, ¿no? En las fronteras se diluyen, y creo que hay vasos comunicantes entre estas tres. Pues la idea era un poco esa, poder hablar, digamos, de los silencios más cotidianos, más pedestres, lo más inmediato. Después también rescatar toda la tradición, pues del naturalismo, o el experimento utopista, como ya hablaremos del caso del texto de Leonardo da Jandra, y finalmente de algunas tradiciones espirituales, contemplativas y no, desde donde abordan el tema, ¿no? Entonces, ese fue un poco digamos, primero el esqueleto del libro. Eh, Algo muy importante justo cuando estuvimos planteando el libro fue, bueno, a ver, hay muchas aproximaciones teóricas, ¿no? Hay muchos libros al respecto que parecen casi pues, reescrituras de ejercicios académicos, ¿no? Que sí tienen un abordaje como muy, muy teórico, muy académico, ¿no? Y un poco a mí lo que me interesaba es que los textos tuvieran una parte, pues, testimonial o experiencial, que se sintiera la carne. Eso era algo que me importaba mucho, ¿no? Porque creo que es un tema que se presta mucho a como deleitarse en todos estos discursos del silencio, y hay ahí como una especie uno se puede enmielar muy fácilmente, ¿no? O regodearse en todos estos discursos pues sí, que piensan el silencio. Entonces me interesaba eso, que fuera como que se pudiera sentir, que se pudiera tocar, que se pudiera sentir también esa lucha, ¿no? Y esa contradicción, esa inmensa contradicción de querer hablar sobre el silencio o de querer decir algo al respecto, y al mismo tiempo uno saberse lleno de palabras, ¿no? Y curiosamente también ese mismo proceso lo experimenté como, bueno, editando el libro, digamos. Pues hubo momentos donde decía yo, qué cantidad de ruido traigo encima, ¿no? O sea, ¿a dónde discrimino? Eh, y bueno, eso, creo que eso a rasgos generales, creo que fue un proceso muy, muy gozoso, y creo que al final el resultado se armó una conversación diversa, que era lo que me interesaba, y digamos, creo que sí se logró eh, digamos, el propósito de poner a dialogar distintas tradiciones. Entonces, bueno, con eso comienzo.
Le paso la palabra a Elisa y seguimos platicando. Muchas gracias, José Manuel. Y bueno, es un gusto estar aquí presente en la Filo, aunque sea de forma virtual, acompañándolos y presentando este libro fantástico que la verdad he disfrutado un montón. Muchas gracias, José Manuel, por la invitación a participar y también por la idea de crear esta antología tan necesaria. Yo tomé algunas notitas y quería comenzar contándoles que yo leí este libro en la época más ajetreada de mi vida, cuando tengo trabajo a todas horas, miles de mensajes pendientes de WhatsApp, mails hacía más no poder y una sensación generalizada de que no puedo darme abasto, de que no alcanzo, de que necesitaría 2 o 3 clones para hacer todo lo que yo tengo que hacer sola. La lectura de Viajes al País del Silencio me sumergió en un estado hipnótico, me hizo darme cuenta de hasta qué punto mi naturaleza ermitaña difícilmente puede compaginarse con las demandas del capitalismo tardío, y me sumergió en fantasías polares de retirarme a una cabaña en Groenlandia y escapar del wifi a toda costa. Este libro me pareció un libro necesario, no lo digo nada más por decir. Creo que es una digna embajada de ese país del silencio, que está ahora más lejano que nunca y que difícilmente podemos encontrar en nuestro día a día. En su prólogo conmovedor, José Manuel, que de hecho yo disfruté muchísimo tu prólogo, José Manuel, creo que sí te platiqué un poco al respecto, nos habla de un calendario tarteso apócrifo que está estructurado, es como un frasco que tiene una piedra de distinto color para cada tipo de día, ¿no? Hay una piedra amarilla para los días, no sé, voy a inventar como ocupados, una piedra verde para los días de naturaleza y una piedra blanca para los días de silencio. Y la idea es que uno va en el frasco poniendo una piedra por cada tipo de día, ¿no? Y entonces un amigo de José Manuel le regaló a José Manuel este calendario y así fue como él se dio cuenta de que realmente había una escasez de días de silencio y más adelante empieza a teorizar sobre cómo acabó esa civilización, la civilización tartesa, y dice, enseguida recordé a mi amigo con sus piedritas de colores y lo imaginé explicando que los tartesios comenzaron su debacle el día en que los sacerdotes olvidaron los pedruscos de plata, y se pregunta, ¿será que las culturas decaen cuando olvidan sus silencios? Siento que la vocación de este libro es contraponerse a una cultura que está decayendo porque olvida sus silencios, ¿no? A una civilización que le rehúye el silencio a toda costa, y en ese sentido se erige como un antídoto al ruido y da un panorama amplio y polifónico de los distintos tipos de silencio. Aunque está construido en estas 3 secciones que mencionó José Manuel, mundo, naturaleza y espíritu, algo que disfruté mucho de la antología es que todos los ensayos tienen vasos comunicantes y todo el tiempo están espejeándose unos a los otros. Entonces, yo quería comenzar hablando de los 2 polos que noto, ¿no? Algo que creo que es un hallazgo de esta antología es que no solo habla del silencio como una ruta hacia la iluminación o una experiencia beatífica, ¿no? Sino también hay algunos ensayos que se enfocan en el embés oneroso del silencio. Y eso me gusta un montón. Entonces quiero empezar en ese extremo e ir hacia el extremo de la iluminación. Hay algunos ensayos de este libro que tratan lo indecible. Por ejemplo, tratan el silencio y la relación entre el duelo y el silencio. Particularmente, a mí me llamó mucho la atención el ensayo de Mónica Nepote, donde habla de caminatas que ella toma subiendo distintos montes en México, pero al mismo tiempo es un texto que va trabajando el duelo por un hermano perdido. Y habla de el punto en el que el duelo está colindando con lo indecible, con el silencio. Lo mismo pasa en el texto de Patricia Redondo, donde se enfoca en las limitaciones del lenguaje, y creo que un poco eso también quise hacer yo en mi ensayo, hablando de cómo el dolor es intraducible al lenguaje y cómo no se puede realmente retratar la experiencia del dolor en lo lingüístico. Además, algo que me parece importante señalar es que justamente en este polo no tan luminoso del silencio, 2 autoras se enfocan en la distinción entre elegir el silencio y ser silenciada, ¿no? Y creo que esto es fundamental. Patricia Redondo lo hace en un pequeño fragmento que me gustaría leerles ahora, si les parece bien. Dice, ¿quién guarda silencio? En mi caso, desde nociones ideológicas y de género, si yo permanezco callada, el silencio pertenece a una mujer morena, oyente de clase baja, de un lugar particular.
El habla se me restringe según el interlocutor. Y más adelante, el habla está reservada, ahí, así como en las iglesias, a cierto gremio, por género, por clase y por raza. Creo que es bien importante que ella nota este otro tipo de silencio, el silencio del silenciamiento. Y lo mismo hace Sarah Maitland en un ensayo fantástico que disfruté muchísimo, de cómo ella se va dando cuenta que tiene una naturaleza totalmente ermitaña, a pesar de que se cría en una familia de muchas personas y convivía con gente todo el tiempo, se va dando cuenta que ella es una ermitaña y cada vez va a lugares más y más remotos. Y hay un momento en el que está reflexionando sobre por qué una vez estaba en un lugar remotísimo y no había visto a nadie en meses y le estaba pasando bomba, y luego habla de una vez que se quedó encerrada en su localidad, en su pueblo, por una nieve y no podía salir, y cómo la primera experiencia fue maravillosa y la segunda terrible. Entonces voy a leer ese pequeño fragmento. ¿Por qué 6 semanas lejos de casa, en condiciones climáticas poco favorables, me habían producido tanto deleite, incluso éxtasis, y apenas 10 días en mi propia casa, rodeada de mis cosas, me conducían a un estado que rayaba en la histeria? Ahora creo que el factor determinante para que un silencio termine sintiéndose positivo o negativo es si fue elegido libremente o no. El silencio elegido puede ser creativo y generar autoconocimiento, integración profunda y alegría. Ser silenciado puede volver loca a las personas. Creo que es absolutamente esencial hacer esta nota, ¿no? Y el hecho de que esta antología incluye también de forma marginal el silenciamiento y la diferencia entre guardar silencio y ser obligado a guardar silencio. Y también no me parece trivial que sean 2 mujeres las que hayan anotado esa otra forma del silencio, ¿no? Esa otra parte oscura o ese posible silencio oscuro. También sobre el silencio del lenguaje habla Pico Iyer en una aproximación lúdica y bellísima al japonés, y habla de cómo el japonés le da muchísima importancia a lo no dicho, a lo silencioso, a las cuestiones implícitas, ¿no? Y en tanto, Culturas Silenciosas, también el texto de Georgina Sebey, en el que habla de cómo en el pequeño pueblo de Alemania del sur donde ella vive, el silencio es un personaje principal, ¿no? Y de hecho me quedé con esta imagen de que los domingos está prohibido tirar a la basura botellas de vidrio porque puede perturbar el descanso de los vecinos. O usar la lavadora, ¿no? Creo que también. También está prohibido usar la lavadora, lo cual me pareció tan ajeno a nuestra cultura, que dije, wow, qué cosa, ¿no? Es totalmente distinto. Pero bueno, hablando de culturas silenciosas, pensé que, y esto ya me lleva más hacia el lado luminoso del silencio, la cultura más silenciosa de todas, y que creo que muchos de los ensayos de este libro giran en torno a esa, bueno, no sé si se puede llamar cultura, pero es la naturaleza, ¿no? La naturaleza y el silencio que guardan los animales. Y el texto de Leonardo de Jandra va mucho por ahí, da cuenta de una vida en relación cercana con la naturaleza y cómo eso lo lleva a reflexionar en torno a la diferencia entre el ruido puro y la escritura como una especie de armonía que vuelve el ruido música. Me encantó ese momento del ensayo. De lo mismo va el ensayo de Mariana Orantes. También. ¿Te puedo interrumpir, Elisa, tantito? Sí. A mí algo digamos, una de las razones por las que me interesaba publicar fragmentos de ese diario era porque me parecía que la experiencia de Raga y de Dajandra, como pareja, esta experiencia, esta búsqueda de la utopía mínima, como ellos la llaman, es una cosa única en el siglo XX y XXI. O sea, 2 personas que se van a la selva, sí, levantan una cabaña con sus propias manos, deciden pues no ni siquiera, o sea, cazar y pescar, ¿no? Consumir de lo que tienen a su alrededor, y al mismo tiempo estar en contacto con digamos, con la civilización a partir de una radio de onda larga, y desde ahí estar escribiendo en contacto con el mundo, o sea, con una antena en el mundo y con otra, justo escuchando el pulso del cuerpo, la naturaleza, etcétera. Pues me parece una cosa de lo más singular, ¿no? Y atípica, y siento que una escritura que surge de esa experiencia ilumina bastante, ¿no? Y nos dice mucho y nos también abre camino, ¿no? El diario completo, que son unas 1100 y tantas cuartillas, que es maravilloso, está libre en internet, en la página de Avispero. Tiene mucho de esto que estás mencionando, o sea, continuamente es
es esta posibilidad de escuchar y escucharse, y de todas las ritualidades sagradas que existen en la naturaleza, ¿no? Desde la ingesta de plantas sagradas hasta la cacería, los ciclos de cultivo y muerte, y todo esto como en el contexto del turismo o del crecimiento desaforado de Huatulco, ¿no? Sí. Y finalmente, pues con la gestación de un parque nacional, y bueno, creo que es un relato poderosísimo. Y bueno, esa era nada más mi pequeña intervención. Sí, de hecho también con respecto a lo que comentaste, estas dos personas que se van a la naturaleza a vivir en contacto directo con este mundo, me recordó un fragmento, mi fragmento favorito quizá de ese ensayo, cuando él dice que todos los ascetas del mundo profano quieren, y los turistas y los ecologistas lo que buscan es encontrar un paraíso anterior a la caída, pero olvidan lo esencial, que un paraíso no se encuentra, sino que se hace. Y ese momento me parece fantástico, ¿no? Sí, Eh, y pienso que eso mismo se podría traducir, ahora que comentabas esto de que pareciera que ahora no existen y no tenemos espacios de silencio. O sea, creo que ahora entre WhatsApp, Zooms, trabajos, hipercomunicación, vivimos en esa saturación, pero creo que apunta hacia que esos espacios de silencio pues se cultivan, ¿no? Y uno es necesario, bueno, al menos para mí y creo que para todos, creo que es algo como intrínseco a la naturaleza humana, buscar esos espacios de resguardo, de silenciamiento, de distancia y de contacto antes que cualquier otra cosa con el propio cuerpo, sí. y en primer lugar con el propio ruido, ¿no? Porque pareciera que uno lo primero que va a encontrar con el silencio es el silencio, y lo primero que encuentra uno es la tormenta, ¿no? Sí, La tormenta. Hay una palabra que me gusta mucho del Pali que es viriti, ¿no? Que son las tormentas mentales o las tormentas psíquicas. Y no es lo primero que uno se encuentra. Sí, totalmente. Uno piensa... Está un poco relatado eso de lo que hablas, José Manuel, en un texto de Tim Parks, si no me equivoco, en donde él habla de una fantasía de una persona que anhela escuchar el silencio y va subiendo, y en cada lugar lo persigue más el ruido, ¿no? Y me parece que es interesante. Yo sé que este es un libro muy complejo, es un libro, les decía antes de comenzar, en donde uno puede, pues hablar del libro, hablar de cada uno de los textos o detenerse en una de tantas frases, en muchas de las frases que están en este libro, y quedarse ahí abismando, un poco buceando en cada una de ellas, y nos va a decir muchas cosas, no solo en la lectura, sino en la relectura. Y quisiera, digamos, intervenir un poquito para manifestar mi lectura un poco. Tomé 5 páginas de notas, pero pues voy a hablar como siempre de algo que no había tomado y que un poco está respondiendo a lo que comentó Elisa, y a lo que comentaste tú, José Manuel. Elisa empezó hablando del ruido que siente y del agobio que siente en este momento, en donde entiendo yo, no lo dijiste, Elisa, que estás más bien recluida en tu casa y entonces estás comunicada con ese ruido. Y tú recordaste, José Manuel, o ambos recordaron esa frase tan interesante de Dajandra, en donde habla de que el paraíso no se encuentra, sino se construye, ¿no? Que la verdad podría decir que sí, podría decir que no, no lo sé, o podría incluso decir algo más, se destruye el paraíso, ¿no? Es decir, en el sentido en que también para llegar al paraíso puede tener que ver con una destrucción, o puede también tener con que el paraíso siempre está perdido y que hay que tener conciencia de ello, pero quiero hablar del libro y voy a hablar del libro desde una perspectiva que a mí me parece que es muy interesante y lo hago en homenaje de Daniel Goldin,
Premio Juan Pablo 2019, acá dice en mi escritorio, es decir, el mérito editorial, en reconocimiento a los editores, ¿no? Que ayer, antier o hace unos días que me metí en la cama, y tengo la cama hecha una biblioteca, y mi mujer, pues ya ni me pela por todos los libros que tengo ahí. De repente vio el libro, que lo estaba leyendo, y le llamó la atención poderosamente el objeto, la caja, el libro, y dijo, ¿qué libro es este? ¿No? Y me dijo, me sentí fuertemente atraída por la caja del libro, por la caja tipográfica del libro. Y creo que este objeto libro, más allá de todos los discursos y del trabajo que hay y que se ve a leguas hasta en el colofón, el trabajo editorial, el cuidado que se tiene en la selección, en la elección de los editores y de los autores. Es una invitación a encontrar en la lectura o en el espacio del libro también como senderos para el silencio, ¿no? Creo que una de las paradojas de este libro tiene que ver con cómo tanto discurso habla e invita a una experiencia del silencio que en realidad, como lo dicen muchos, y yo esperaba encontrarlo casi en la parte central y por fortuna tú no lo dejaste entrar en la parte central, el silencio no existe, ¿no? Como lo intentó buscar John Cage y lo demostró plenamente y hoy lo tenemos ya como una especie de topos compartido. El silencio no existe, pero el silencio también tiene una dimensión de permitir la escucha o no. Elisa hablaba sobre lo silenciado, a diferencia del silencio, ¿no? Y también hiciste, Elisa, un recorrido mencionaste a 2 autoras o a 3 autoras, y yo, pues curiosamente, puestos a elegir, había elegido también el texto de Mónica Nepote, el texto tuyo, Elisa, en donde hablas, entre otras cosas, de tu amor compartido por las lenguas que uno no entiende, que es un amor que ambos tú y yo compartimos, y acabamos pues de darle valor a una palabra que ya no sé cómo pronunciar, pero tú sí sabes, ¿no? Genoglosfilia, ¿no? Eso. Porque es el amor a las lenguas extranjeras, a las lenguas que uno no entiende, ¿no? Y yo también, que me quedaría con tu ensayo, Elisa, en donde hablas de esto y hablas del vínculo con el dolor. En el caso de Mónica, con el dolor simbólico, por la muerte de un hermano suyo que investigué en internet, no lo sabía, murió en las faldas del Iztaccíhuatl en una nevada, y ella curiosamente, pues se define como una persona que es una caminante y caminante de las montañas, ¿no? Y hay un momento muy fuerte en su texto en donde va y grita el nombre de su hermano y cae una nieve, ¿no? Y es un momento muy fuerte y a mí me parece muy importante. Y tú también te vinculas con el dolor físico, que no te escuchan y que no te permite escucharte también a ti. Y me parece muy interesante. Y hablando de los animales, hay un texto de Patricia Orantes que a mí me da vueltas también y hay una frase en especial en donde ella habla sobre el silencio de los animales y cómo nos miran y cómo en la mirada de los animales hay una confianza que nunca sabemos honrar. Y eso, yo me quedaría casi con esa frase y me quedaría así pensándola por muchos años, porque creo que este libro, pues es una suerte de jardín en donde te encuentras una nuez y también un tubérculo y pues hay que dejarlos ahí
La nuez ya se convertirá en un nogal y un tubérculo en algún momento, pues pasarán heladas o pasarán temporadas de mucho calor y revivirá. Y este libro un poco lo que nos muestra es que hay una condición natural de la verdad y es que es paradójica, que todo lo que podamos decir auténticamente va a conducirnos siempre a la paradoja. Y tal vez porque lo importante pues es saber transitar y es algo que los seres humanos no sabemos hacer. Y en ese sentido, ya para acabar, o para dejarles a ustedes seguir con este ping-pong, me gustaría un poco también hablar pues, tú hablaste de 3 tradiciones, José Manuel. Yo creo que hace falta al menos enunciar otras tradiciones que tienen que ver con algo que a mí me hizo falta en este libro, que es lo dialógico. Es decir, porque en este libro se marca como una suerte de ambivalencia la relación con el lenguaje y con el silencio, con lo silenciado, la diferencia entre oír y escuchar, pero nunca entra claramente el otro, el tú, la relación entre yo y tú y el otro. Y me parece que esto, pues para un segundo volumen sería interesante meterlo, ¿no? Porque creo que el lenguaje se da, y se menciona en algunos momentos del libro, el lenguaje se da en una relación con otras personas. El que no está entre los hombres no puede aprender el lenguaje, pero la pregunta que yo me hago, que les hago a ustedes, es si la relación conflictiva entre el silencio y la palabra no puede plantearse de una manera un poco más armónica entre la relación entre el yo y el tú, en el diálogo, resolverse en una manera más diferente. No tengo la respuesta y este libro me comunica un montón de preguntas en donde yo no tengo las respuestas, y creo que no las hay, y eso es bueno. Pero pues es un libro precioso y le agradezco mucho a los editores de Gris Tormenta, pues que lo hayan publicado. Pues mira, así de bote pronto, Daniel, te respondo. Fíjate, a mí sí siento, evidentemente, o sea, me encantaría así casi hacer un volumen 2, porque hay muchas cosas que sentí yo pues que podían entrar, ¿no? O sea, cosas tan... por ahí había unos textos de unos mimos franceses, por ejemplo, que quería meter. También, ahorita que tú decías esto del diálogo, que a mí me parece fundamental, hay un texto de Juan Mayorga, que se llama así El silencio, donde habla de la importancia del silencio en el diálogo teatral. Y justo desde esta dimensión, no digamos, no como cosificándolo, sino poniéndolo en diálogo, ¿no? Y también, bueno, creo que es un texto poderosísimo y apunta hacia allá. A mí me hubiera gustado también, por ejemplo, hablar pues de cuánta comunidad silenciada y también sociedades que no tienen ni siquiera derecho a la palabra, ¿no? O sea, que la gente que está en situación de calle, bueno, ahí creo que si seguimos rascando por ahí vamos a encontrar muchísimo que queda fuera, ¿no? Y que valdría muy bien, y que valdría muchísimo la pena también acercarse a explorar esos territorios. Lo mismo en las tradiciones, o sea, creo que pues acá, por ejemplo, no hay nada, o no aparece, creo, mencionado el sufismo en ningún momento. Bueno, en los comentarios del final, en los anexos, hay algo sobre sufismo, pero vaya, hay muchísimas tradiciones pues, que enriquecen esta conversación. Acá una, por ejemplo, que a mí me parecía una omisión tremenda, que no había nada escrito, por ejemplo, de la importancia del silencio en las culturas mesoamericanas y en las prácticas rituales, ¿no? Entonces, la decisión de incluir un texto sobre el temazcal surgió de ahí, ¿no?
el temazcal, esta práctica de baños ceremoniales pues de las distintas culturas mesoamericanas y nativoamericanas, que consiste en un baño ritual que está dividido en 4 puertas a partir de vapor, y que bueno, tiene todo, hay toda una poética, ¿no? En torno a la catarsis, pero también a la interiorización, o sea, justo este movimiento doble. Entonces, poner un texto como ese, que recupere esa tradición al lado de un texto como el de Larry Rosenberg, que está pues fincado en el Zen, al lado de uno como el de Pablo Dors, sobre bueno, una reflexión sobre el Evangelio desde el cristianismo, desde el esicasmo, el cristianismo contemplativo, sedente, digamos, también las distintas prácticas sedentes, pues no sé, creo que en definitiva podríamos enriquecer el diálogo con otras omisiones, ¿no? También cosas que, pues digamos, quedaron en silencio. También pensaba ahorita esto que comentabas tú, ¿no? De la inexistencia del silencio, porque cómo hablamos de los muchos silencios, ¿no? Incluso bueno, algunos maestros de meditación dicen, no, pues distintas profundidades de silencio, distintas honduras. Y pues ya estamos ahí, o sea, como ¿cuál es la medida, no? O sea, ¿cómo sabemos hasta dónde comienza uno, dónde empieza el otro? No lo sé. O sea, pero me gusta más pensarlo en esto que decías, ¿no? En términos espaciales, de que hacemos más espacio, entonces más cosas caben y podemos interactuar, escucharnos mejor, tocarnos mejor, sentirnos mejor. O sea, creo que esa es una de las virtudes de esto que llamamos silencio, que abre ese territorio. Y que también disuelve, ¿no? Disuelve identidades, disuelve convicciones, disuelve ideologías. En una época tan ideologizada y tan llena y cargada de discursos, me parece que el silencio tiene esa potencia erosionadora, ¿no? Que hace rato que decías, ya no sé si construir paraíso, destruye también nuestras ideas, nuestras utopías, ¿no? Entonces, eso me parece pues un fármaco necesario, ¿no? Hay una historia que me contó un amigo, justo el árabe, me dice que es no sé si es de Rumi o de quién es, pero es una frase que él me la dijo en inglés, que dice así, que dice, be the dust of the road that leads you, be like the dust of the road that leads you, ¿no? O sea, tú ser simplemente el polvo del camino que conduce, ¿no? Es como ser ese polvo, ¿no? Y me gustó mucho esa metáfora. Y bueno, creo que estoy ya haciendo mucha digresión, entonces, bueno, les dejo la palabra. Bueno, pues sí, yo justo quisiera regresar al texto de Mariana Orantes que mencionó Daniel y que creo que tiene mucho que ver con lo que decías, José Manuel. Mariana rescata el silencio de los animales y en cierto momento hace una contraposición entre el silencio, define el silencio de una manera absolutamente nueva, está proponiendo una resignificación del silencio. Y quería citar por un momento este texto fantástico de Mariana. Dice ella, antes pregunté, ¿cómo se rompe el silencio? El silencio se rompe cuando decimos una palabra, no se rompe con sonidos, no se rompe con el ladrido del perro a la distancia, el frotar interminable de grillos y cigarras o el canto de los pájaros al amanecer. Al contrario, parece que esos son los atributos o representaciones del silencio. Es cuando alguien habla que el silencio se rompe. Y bueno, este fragmento además está hermosamente escrito, creo que sí es una reflexión bien interesante en torno a qué es el silencio, ¿no? Y ella plantea que el silencio verdadero es aquel que no tiene lenguaje, ¿no? Que el lenguaje es lo que rompe en realidad el silencio, y eso me parece muy, muy interesante. Y luego como desde distintas tradiciones, como mencionan tanto Daniel y José Manuel, hay una aproximación al silencio como una ruta contemplativa, casi hacia la iluminación, pero que empieza enfocándonos en lo que tenemos de animal, ¿no? Que es algo que menciona Tim Parks, enfocándonos en la respiración, en el cuerpo presente, ¿no? Pensé en el cuerpo presente y luego pensé en las misas de cuerpo presente y en la práctica del Shavasana, ¿no? En yoga, que Shavasana es la última postura que uno hace en clase de yoga, y significa la postura del cadáver, ¿no? Entonces, estar en el cuerpo presente también significa estar en contacto directo con nuestra mortalidad, ¿no? Y con la anulación del ego y del yo. Pero bueno,
Tim Parks por ahí dice, y voy a citarlo: por el contrario, fui alentado a sustituir poco a poco y con serenidad mi conciencia normalmente inquieta por una intensa conciencia de la respiración y las sensaciones, es decir, de nuestra condición animal en el momento presente. Y bueno, pues a mí me encanta cómo esta otra aproximación al silencio empieza reconociendo lo que tenemos de animal, ¿no? Y eso es algo que me fascina y que lo hace tanto Tim Parks como Larry Rosenberg, y también de otra manera Pablo Dors, ¿no? En su último ensayo, que me parece fantástico. Igual ahorita podemos llegar a ese ensayo también. A ver, yo voy a nadar contra corriente. Un poco, eh, porque hay en todo el libro una suerte de elogio de la vida contemplativa, del desprendimiento, del acercamiento al cuerpo, pero en el origen del libro hay algo que a mí me parece fundamental y que es paradójico. Digo, lo mencionó José Manuel, dijo, este libro nació de mi interés por compartir ciertas lecturas. Y entonces yo vuelvo a esta idea que no está en el libro o no está explicitada en el libro, en los textos, en los discursos, pero sí en el libro objeto, que es la idea de la comunidad. Es decir, porque al parecer hay una cosa muy fuerte acá en donde la dimensión aspirada, la dimensión de la realidad, de la realización, tiene que ver con una relación personal con la naturaleza, con la vida, con la muerte, con el silencio, etcétera. Y no hay una dimensión de la realización en la comunidad. Incluso la propia utopía, pues es una utopía de dos apartados, aliándose, pero curiosamente escuchando en radio, ¿no? Y escribiendo un diario. Y me parece que, digo, es la tragedia no hablada, ¿no? Es decir, queremos relatar y al mismo tiempo relatar el desastre y al mismo tiempo siempre estamos mandando como botellitas al mar, con la esperanza de que alguien las recoja, y la destape y nos salve. Y creo que hay que apuntar a eso y hay que hacerse preguntas, pues que me parece que son muy pertinentes. Vuelvo a lo que tú comentabas, Elisa, al principio. En el momento donde creo yo menos está saliendo, estás atosigada por los demás y no sabes cómo responder. Y yo creo que hay que pensar, repensar. Yo no tengo nuevamente ninguna respuesta. Estoy verdaderamente metido en el silencio. ¿Cómo darle una dimensión política o reconocer la dimensión política del silencio, y también del derecho al silencio? Porque se ha hablado mucho, Elisa, tú lo has mencionado, lo han mencionado muchísimas otras mujeres del derecho al habla, pero creo que hay que también tener un derecho al silencio, a poder gozar del silencio, y que es también una dimensión absolutamente importante a la que la mayoría de los habitantes de una ciudad como la Ciudad de México y como la mayoría de las ciudades, incluso en los pueblos más remotos, pues no tenemos ese derecho o tenemos ese derecho cada vez más en peligro porque siempre está amenazado. Y creo que sin llegar a los extremos que también caricaturizan en el libro, de la Alemania donde ya no se puede jalar el baño a las 10 de la noche,
y ve tú a saber si puedes echar un eructo o puedes coger a las 10 de la noche, porque no vaya a ser que el orgasmo perturbe la vida de nuestros queridos vecinos. Entonces, creo que hay que repensar muchas cosas y este libro es una invitación a repensar muchas cosas desde un lugar poco rollero y muy distinto al lugar en donde estamos planteando los dilemas hoy, ¿no? Sí, algo que pienso respecto a lo que estás diciendo, también estar muy alerta de cómo el silencio se ha vuelto en otra categoría de consumo, ¿no? Dentro del capitalismo desbordado que vivimos, o sea, pues ahora se paga, ¿no? Carísimo por irte a una cabaña no sé dónde, o pues los espacios de silencio, digamos, se han vuelto un lujo, el silencio se ha vuelto un lujo más, otro bien de consumo más, entonces habría que preguntarse también eso, hasta qué punto también, bueno, no lo sé, no sé si sea una pregunta ociosa, ¿no? Pero ¿será eso realmente el silencio que estamos, el tipo de silencios que estamos buscando? Y sobre lo otro creo que es lo mismo, ¿no? Como no es lo mismo saturación y mucha conversación que las calidades de convivio que estamos teniendo, cómo convivimos, y cómo estamos celebrando a la red, ¿no? Que eso sería el rito, ¿no? La celebración de la red, cómo después de haber hecho lo que teníamos que hacer, cómo celebramos en colectivo, ¿no? Y cómo estamos marcando nuestros convivios, ¿no? ¿Cómo lo significamos? No lo sé. Elisa. Creo que estamos llegando ya, bueno, no, Sí, perdón, yo perdón. estaba viendo que ya casi es la hora y no sé si da tiempo de decir una cosa más, pero yo me quedo mucho con esta idea de Larry Rosenberg, ¿no? De que el silencio es una dimensión de la existencia, aunque también me quedo con estas preguntas de hasta qué punto el silencio se está volviendo una moneda de cambio, bueno, más bien una mercancía, ¿no? Y también cómo cada vez tenemos menos derecho al silencio y de pronto el silencio se convierte en algo por lo que tenemos que pagar, ¿no? También yo tengo una de estas aplicaciones de meditación, pero pues pago por ella, ¿no? Entonces es interesante cómo incluso eso se vuelve, se integra, ¿no? Al capitalismo. Sí. Bueno, pero yo pienso que la idea esta de Dajandra, pues el silencio también se elige y se construye y creo que pues es tan simple como dejar el celular a un lado y como elegir con quién hablas y cuándo hablas y elegir a quién escuchas y cuándo escuchas y también pues esta idea de que somos un granito de polvo, pues sí, un granito de polvo que alguna capacidad tenemos sobre decidir. Y si dejamos que los otros decidan o dejamos que solo podamos decidir qué consumir o qué no consumir, pues también hay una elección pues de ganar menos, de definir tu tiempo, cómo usas el tiempo, etcétera. Y creo que, insisto, vale la pena comprar el libro, vale la pena tenerlo físico. eh, y ver el libro como a ti y a mí nos gusta, Elisa, incluso sin saber leerlo, con las manchas, con el cuidado. Hay algo en el libro pues que es una suerte de invitación. Yo sí creo que los lectores eh, nos perdemos de una dimensión de los libros cuando entendemos las palabras. Y hay una dimensión en este libro, en lo físico, en la elección del papel, en la elección de la tipografía, que más allá del discurso, que es riquísimo, como se ha visto, vale la pena explorar y verlo, pues nada, verlo, contemplarlo. Pues muchas gracias por sus comentarios, Daniel, Elisa. Eh, no sé si el público, quienes estén ahí detrás, tengan alguna pregunta que nos quieran hacer llegar.
Aurora González de Mendoza comenta, sin duda que es de lo mejor que en este año ha leído. Pues me alegra muchísimo que ya lo haya leído. Y también quiero decir que es una lástima que no estemos en Oaxaca, la verdad, porque Oaxaca es un lugar maravilloso, es uno de los estados con mayor índice de analfabetismo, pero también es uno de los estados con mayor diversidad lingüística y con las mejores bibliotecas de este país. Y me parece que esa paradoja es interesante y nos muestra que la cultura letrada pues, tiene mucho que aprender del silencio y tiene mucho que aprender de la diversidad lingüística. Y si algo es claro en este libro, en verdad es clarísimo, es que usamos una palabra silencio para englobar pues, cosas que estoy seguro que en otras lenguas se expresan como con 17 palabras distintas, ¿no? El silenciamiento no debe ser igual que el silencio. El silencio elegido no es el silencio, el silencio de la naturaleza no es el silencio de los animales, el silencio del hombre no es igual, el silencio divino es otro, en fin. Hay muchas palabras que estoy seguro que en una lengua un poquito más atenta a la vida, podrían pues integrar un diccionario, ¿no? Sería muy interesante. Y si no, Elisa, te propongo que creemos como un montón de palabras juntos, lo hacemos. Hagámoslo con José Manuel, un diccionario del silencio. Y les inventamos las palabras, porque puede ser como un ejercicio súper bonito. Claro, de distintos tipos de silencio, ¿no? El silencio de la naturaleza, de los animales, el silencio del lenguaje que no alcanza a nombrar, ¿no? Lo que quisiera decir, pero también el silencio divino, ¿no? Que es el que menciona Pablo Dors en el último ensayo, ¿no? El silencio de Dios ante el sufrimiento. Cada uno de estos, pues podemos hacer una tipología de los silencios, lo cual sería un poco paradójico, pero sin duda sería un ejercicio muy interesante. Pero inventamos una lengua y le ponemos pues resucitemos esa civilización de la que tú hablas, José. Sí. Y le hacemos un diccionario entre los tres. Y lo presentamos el año próximo en Oaxaca. Pero pues lo presentamos físicamente, porque eso sí, yo ya estoy harto de esto. Sí, me parece muy bien. Me parece muy bien. Pues les agradezco otra vez a todos los que nos están viendo, Elisa, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ti, José Manuel, gracias a la Filo por recibirnos y gracias a Cris Tormenta por editar este libro tan hermoso. Y aquí